En ese sentido, vamos a tratar sobre una serie que se llama Navidad, una promesa cumplida. Qué precioso es el Señor que nos permite a la luz de la palabra comprender acerca de una promesa que no está por cumplirse, es una promesa que ya está cumplida. Basado en lo que dice Isaías 7:14, que lo voy a leer como referencia en esta mañana, que es la base bíblica de nuestra serie. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa, amados hermanos, Emmanuel? Dios con nosotros. Qué precioso es el Señor a darnos en este día para arrancar este primer domingo de diciembre con esta temática, una Navidad que en pocas palabras usted tiene que tenerlo como una promesa cumplida. Y el día de hoy vamos a ver el primer tema, basado en Isaías capítulo 9, del 1 al 5, y vamos a dar lectura todos al versículo 1. Isaías 9:1, vamos a leerlo de manera congregacional, y usted y yo lo vamos a hacer en este momento, y dice lo siguiente: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Hago una pausa, porque lo que viene ahí es maravilloso. Y dice: pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Pues al fin llenará de gloria el camino. Qué preciosa palabra. Vamos a tomar asiento. El día de hoy el Señor, a través de esta base, nos permite entregar el primer tema, que trae por título la promesa de una esperanza. La promesa de una esperanza. Ahí donde usted está sentado, vamos a inclinar el rostro y vamos a pedirle que sea el Señor mismo guiándonos en todo tiempo y en todo momento. El título de nuestro tema inicial es la promesa de una esperanza. Si la Navidad es una promesa cumplida, esto nos permite conocer un inicio, que esta promesa llega a toda la humanidad como una esperanza. En la sociedad en general, la mayoría de las personas, aprovechando el contexto en el cual ya nos encontramos en estos días, celebran la Navidad, pero no pueden responder una pregunta: ¿qué significa la Navidad? Mucha gente recibe esta pregunta, se cuestiona, pero no hay manera de que la puedan responder. Y esto es porque han cambiado a través del tiempo el significado de lo que es la Navidad. Y por esta razón es que ahora significa para el mundo entero celebraciones, fiestas mundanas, borracheras y en muchos casos ocasiones para el libertinaje y el pecado desenfrenado. En ese sentido, también para otras personas un poco más conservadoras, esto representa en una época del año simplemente un momento para hacer intercambio de regalos o para hacer regalos y ayudar a alguien a quien se lo pueda hacer porque necesita de una mano. Para mucha gente también significa esto. La Navidad se ha convertido en algo muy material, en algo muy suntuario, porque ha perdido la esencia de lo que encierra la Navidad en sí. Cuando por el contrario podemos, a la luz de la palabra, saber que la Navidad es un mensaje espiritual y está muy lejos de las tradiciones y celebraciones paganas y pecaminosas que el día de hoy tal vez le ha dado un nuevo concepto a través del engaño y del tiempo que transcurre, y el enemigo aprovecha esa situación. La Navidad es la revelación de Dios al mundo a través de la persona de su Hijo Jesucristo. En pocas palabras, es esa revelación la que el Señor quiere demostrarnos a través de una promesa que Él cumplió
y que su inicio llega como una esperanza para toda la humanidad. La palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. ¿Qué nacimiento es lo que encierra este evento? El nacimiento de Cristo Jesús. Hace aproximadamente 2000 años atrás, la tierra fue testigo, y todos aquellos que habitaban en ese momento, de un evento trascendental, el nacimiento de Cristo Jesús. Y este evento histórico de Dios es el que ha hecho posible la ilustración de las buenas nuevas al mundo, que ha sido profetizada por muchos hombres de Dios y revelada a través de su palabra. Si alguien quiere conocer el verdadero significado de la Navidad, tiene que ir a la palabra. No hay otro lugar a donde mirar, solo la palabra de Dios. Y es por todo esto que se hace necesario, a la luz de la misma, comprender sobre esta promesa de esperanza, la misma que conlleva tres cosas importantes en esta primera entrega, que lo vamos a analizar del versículo 1 al 5. Podemos ver que todas ellas apuntan enfocándose siempre a la gracia del Evangelio, las nuevas buenas que Cristo Jesús trajo al mundo. Con esta información hay que animar a los santos, con esta información hay que compartirle al prójimo. Esta es la información que hay que llevar, porque a los santos es importante enseñarles para que lleven este insumo, recordando que a lo largo del 2020 el Señor nos permitió comprender que si estamos en la iglesia es por la iglesia para llevar un mensaje a la comunidad, y la comunidad tiene que comprender lo que es la Navidad. En medio de tinieblas y oscuridad, sobre todo este año bastante atípico, esta promesa llega con luz de esperanza. Que la gente no piense en un diciembre más, en una Navidad más, sino que el mundo que ha sido golpeado pueda ver la luz de la esperanza que representa a Cristo Jesús en sus vidas. Y en tal sentido, amados hermanos, dentro de esta introducción, para terminar la introducción, hay un artículo que hace muchos años salió en una revista de impacto mundial como es National Geographic. Y uno de sus artículos hablaba respecto a la luz, que lo voy a leer literalmente. La luz nos revela el mundo, el cuerpo y el alma la ansía. Ajusta nuestros relojes biológicos, desencadena en nuestro cerebro la sensación de los colores, nos alimenta al dar energía a las plantas, nos inspira con los arcoíris y los crepúsculos y nos da herramientas para cambiar nuestra vida. Y de ahí me quiero coger, atenuando esta última expresión respecto al cambiar la vida. Y diríamos que efectivamente la luz tiene el poder para cambiar, para transformar vidas que viven en la oscuridad. Pero aquí ya no hablamos de aquella luz que nos da el astro solar o que nos da de repente la luz artificial que conocemos, porque ahora tendríamos que hablar de aquella luz que vino del cielo como una buena dádiva del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación, que un día prometió una esperanza a la humanidad. Y esa esperanza es la que tú y yo hoy ya la tenemos. Amén. Y es la esperanza que le vamos a compartir a todo aquel que está a nuestro alrededor, que vive en tinieblas, que vive en oscuridad. Tal vez sea un ser cercano, un familiar, un amigo, un vecino, que en este año ha sido tan impactado con la situación mundial que necesita esa promesa de esperanza. Amén. Y lo que vamos a ver, amados hermanos, en esta primera instancia es lo que nos permite observar en una esperanza que tiene un impacto tripartito. O sea, va a impactar en tres áreas importantes. Y lo primero que nos trae esta promesa de esperanza es la luz gloriosa. La luz gloriosa. Y vamos a ver el versículo 1 y 2 que nos dice Isaías en el capítulo 9. El 1 ya lo leímos, lo vamos a repasar nuevamente. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Nectalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán,
en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Dígalo conmigo, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta promesa de esperanza trae en primera instancia la luz gloriosa. Luz gloriosa. Y Dios sabe y comprende el problema que tiene la humanidad al vivir en oscuridad, y por esa razón envió al mundo la luz que alumbraría la existencia de toda la humanidad, la existencia del cosmos, que en griego lo que quiere decir es humanidad, y lo hace por la eternidad. El profeta Isaías desarrolla su ministerio, como lo hemos mencionado en varias ocasiones, 8 siglos atrás. 8 siglos atrás recibe esta palabra que tenía que cumplirse en un momento. En aquel entonces, en Asiria, reinaba un rey llamado Tiglat-Pileser III, que ya había hecho cautivo al reino del norte, quedando el reino de Judá a merced del despiadado rey asirio. Era una situación difícil, una situación caótica, y en este contexto, esos momentos de tormenta que ciernen al pueblo de Dios acarreaban oscuridad, acarreaban la oscuridad, y también no del presente sino de su futuro, pues desde luego en lo que piensan es que la opresión, la angustia y la muerte. Y tal vez una sombra muy parecida al 2020, que no solo llegó para el que no es cristiano, sino también para los cristianos: la angustia, la desesperación, la muerte y la opresión. Sin embargo, el profeta cumple la función, al igual que nosotros, llamados hoy en día a comunicar y anunciar el mensaje del Señor. Era un juicio, pero también había prevención que tenía que anunciarse, como de esperanza, que será palpable a todas las naciones. Y Dios habla al mundo a través de Isaías, y hoy te levanta a ti para hablarle al mundo también. Llevar este mensaje de luz, llevar este mensaje de una promesa de esperanza, porque aquella luz disipa la oscuridad, no solo en aquella época, sino también en la nuestra, de nuestras aflicciones, y va a manifestar y va a conducir a vivir por siempre delante del Señor. Una luz gloriosa, tal como lo manifiesta la palabra que acabamos de leer. La oscuridad ya no será. ¿Quién no quiere dejar de vivir en oscuridad? ¿Cuánta gente a nuestro alrededor vive en tinieblas? ¿Cuánta gente tiene esa necesidad de recibir una palabra esperanzadora? Dice la palabra, tal como la aflicción que le vino en el pasado a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Es la palabra de Dios, amados hermanos, esta palabra poderosa que no ha cambiado, que no tiene ni siquiera sombra de variación, porque el Eterno no cambia, su palabra no cambia, y sigue tan real para nosotros hoy en día. En medio de todo esto, amados hermanos, la oscuridad con que el profeta habla en nombre de Dios y le lleva un mensaje al pueblo, un mensaje puede sonar amenazador. De acuerdo a lo que registra la palabra de Dios, voy a leer Isaías 8:22 un poquito atrás, que dice lo siguiente: y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Estas tinieblas no prevalecerán hasta ese grado, no va a prevalecer sobre su pueblo, porque el versículo 2 lo deja bien claro. El pueblo que andaba en tinieblas ahora vio gran luz. Usted pregúntese hoy en día si este mundo no está en tinieblas. Pregúntese donde hay un divorcio, pregúntese donde hay drogas, pregúntese donde hay discusión, donde hay engaño, donde hay corrupción, donde hay pleito, si eso no es andar en tinieblas. La sociedad hoy en día está tergiversando todo el plan de Dios.
Dígame si eso no es andar en tinieblas. Cuando más derecho tiene un animal que un ser humano, dígame si eso no es andar en tinieblas. El mundo hoy en día sigue andando en tinieblas porque quien lo gobierna es el príncipe de las tinieblas. Pero el Señor nos dice en su palabra, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y esa luz es la esperanza, y esa esperanza es Cristo. Y Cristo necesita ser predicado. Así como en el tiempo de Isaías. También lo tenemos que hacer hoy por hoy nosotros. En el tiempo en que Isaías escribía esto, había en Judá e Israel muchos profetas cuyas profecías servían de luz, servían de dirección y consuelo al pueblo de Dios, que se atenía en ese contexto a la ley y al testimonio que daban estos hombres. Pero esto había de tener cumplimiento. ¿En quién y cuándo? Cuando el Señor Jesús apareciere, de acuerdo a lo que había sido profetizado, como el gran profeta que comenzara a predicar, a llevar las buenas nuevas de esperanza, a llevar el evangelio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. 8 siglos atrás había sido predicado, y cuando Jesús viene a esta tierra, después de algunos años, esta promesa se cumple de una manera extraordinaria y sobrenatural. Veamos qué dice el evangelio de Mateo capítulo 4, que nos permite corroborar claramente lo que da a entender este cumplimiento de la profecía. Mateo 4, versículo 13 al 16, dice lo siguiente: y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región, ahí dice claro, de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amado hermano y amigo, ¿usted se encuentra caminando a tientas en oscuridad o a ciegas espiritualmente? ¿Será este tu caso o será el caso de algún vecino, de algún amigo, de algún familiar? A pesar de estar en Cristo, estamos caminando con el desconocimiento de lo que es la esencia de la Navidad, de lo que es la esencia de una promesa que ha sido cumplida, de lo que el Señor trajo como una promesa de esperanza. Si no es tu caso, tal vez será el de alguien al lado tuyo, en tu trabajo. ¿Cuánta gente hoy está viendo este tiempo de manera tergiversada y distorsionada? Nuestra sociedad tambalea, amados hermanos. Y cuando hablo de sociedad no me refiero a la ecuatoriana, me refiero a la mundial. La sociedad está tambaleando por su infidelidad a Dios, por seguir un camino contrario al que Dios ha establecido. Pero si tú y yo, como hijos de Dios, que estamos puestos para hacer la diferencia, para marcar la diferencia, caminamos con Dios, ¿qué va a pasar en nuestras vidas? Ya no vamos a tropezar, ya no vamos a cometer los errores que comete una sociedad que desconoce a Dios. ¿Cómo lo desconoce? Yendo detrás de otros dioses, en la idolatría, yendo por caminos de hombre y no por el camino que Dios dejó establecido. Dice primera de Juan 1:5 como referencia: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Por lo tanto, esta primera parte del mensaje que nos hace ver una luz gloriosa nos permite comprender que ahora Cristo está en nuestras vidas. Y si es así, compartamos a Cristo a tanta gente que comete error tras error por sus decisiones y actos. La gente está venerando muchas veces las imágenes de idolatría, de materialismo, y se humilla e incluso honra cualquier deidad creada por manos de hombre, que lo que hacen es que ellos se sientan buenos
y que estas deidades se rindan a sus deseos y necesidades. Por eso la gente no busca de Dios, la gente busca de ídolos, la gente busca de dioses que les den a ellos la satisfacción de su esencia como hombres, que es contraria a Dios. Muchas personas sin Cristo han perdido su esperanza, y creo que en este año, sin temor a equivocarme, ha ocurrido también este fenómeno. Mucha gente perdió la esperanza, mucha gente perdió familiares, mucha gente perdió trabajo, mucha gente ha perdido incluso recursos económicos. Hay el caso de una mujer que en menos de una semana, siendo cristiana, tuvo que enfrentarse a una situación caóticamente inesperada. Un día martes pierde a su padre, un día miércoles pierde a su madre, un día jueves pierde a su hermano, y en esa misma semana, el viernes, pierde a su cuñado. ¿Qué persona no se volvería loca? Si Cristo no está en la vida, esa persona realmente se pudiera hundir en la desesperación, en la falta realmente de creer de que Dios es real. Pero Dios, en medio de esa adversidad, le dice a ella y le dice al mundo entero: yo soy el soberano y el que tiene el control de la vida para darla y para quitarla. En muchos otros casos la gente se quedó sin trabajo. En muchos otros casos la gente veía cómo familiares de otras personas eran sacadas en fundas. En muchos otros casos hemos visto violencia desencadenada producto de la falta de trabajo. Y las tinieblas siguen extendiéndose. Y la gente que no tiene a Cristo pierde la esperanza. Pero llega este mes de diciembre, de donde tú y yo, no solo en diciembre, sino todo el año, tenemos la responsabilidad que tenía Isaías de compartir el mensaje de una promesa de esperanza para quien está sin Cristo. Y es lo que ahora tenemos que hacer, porque solo en Cristo Jesús hay esperanza y hay un camino verdadero. El mismo Juan lo dice en el 8:12. Lo siguiente: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. La gente en esta pandemia perdió el norte y estaba sumergiéndose en la oscuridad. Pero ahí necesitan de que tú y yo podamos llevar un mensaje de consuelo y de esperanza. Porque el Señor lo dice claramente: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y a veces suenan cosas contradictorias. Y el hombre sin Cristo dirá: este pastor está loco, un mensaje de Navidad no es ese. La gente quiere hoy escuchar el jo, jo, jo. Y la gente quiere escuchar: ¿qué me vas a dar en esta Navidad? Y la gente quiere escuchar: mira la ropa que me he comprado. Y la gente quiere ver un pavo en la mesa. Pero todo eso es vanidad de vanidades. Al final del día, Cristo Jesús no estará presente en aquellos hogares donde no está morando en la vida de las personas. Si queremos hablar de una verdadera Navidad, comencemos viendo que la Navidad ya es una promesa cumplida. Y en primera instancia fue una promesa de esperanza. Y aún la gente quiere seguir viviendo en oscuridad. Y el Señor dice: no tiene que seguir siendo así. Hoy puede ser diferente. Hoy la luz puede resplandecer sobre tu vida si Cristo está en ti. El apóstol Pablo escribió a la iglesia en Corintios lo siguiente. Segunda de Corintios 4, versículo 6 dice lo siguiente: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gloria a Dios por ello, amados hermanos. Es ese mismo Dios, el eterno y el soberano, aquel Dios todopoderoso que tú y yo conocemos a través de su palabra, que hoy resplandece sobre tu vida, pero también quiere hacerlo sobre esas personas que afuera se siguen perdiendo sin esperanza. Lo segundo también es un gozo que trae no solo la luz, sino el gozo. Veamos en nuestra lectura central Isaías 9:3, que dice lo siguiente: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Y un año difícil,
pero esta palabra es real. Aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Un gozo glorioso con el consiguiente regocijo universal. Multiplicaste la gente, multiplicaste la nación, se multiplicó el pueblo y has aumentado la alegría. Y aquí podemos, amados hermanos, y es necesario para sacar mayor riqueza a esta enseñanza, el profeta habla en pretérito, que no es otra cosa que un tiempo verbal dentro de las normas de la gramática para enseñarnos algo importante en esta expresión. Él está hablando como si ya hubiese sucedido lo que anuncia. Se está cumpliendo. Isaías lo profetizó 8 siglos antes de que Jesús venga a esta tierra como hombre, como siervo. Y ya lo estaba hablando como si ya hubiese sucedido lo que Dios le dio para que lo comunique al pueblo. Y es un gozo santo, espiritual, pues se alegran delante de ti, es decir, en el santuario, en tu misma presencia, donde brillaba la gloria de la presencia especial de Dios. Cuando el Señor dice, venid ante mi trono de gracia, vengan de manera confiada, vengan a tener intimidad, vengan a conversar conmigo, a decirme cómo se sienten, lo que necesitan, a interactuar conmigo. Es lo que el Señor nos habla también a nosotros en este día. Ese gozo que representa el estar en su presencia, porque allí se va a acudir con actitud de adoración, actitud de alabanza, actitud de acciones de gracias, a pesar de cualquier situación. Y en tal sentido, haciendo una analogía que es importante ante el contexto en el cual se escribió esta palabra al pueblo en este caso, del Señor, el reino del sur. ¿Qué podemos ver aquí? La recolección siempre era en Israel una ocasión festiva de recolección nacional, pero traía un regocijo nacional también delante de Dios. Y todos los que esperaban con paciencia los preciosos frutos de la tierra hacen la siega, hacían la cosecha con alegría. Ellos sembraban durante un tiempo a pesar de la adversidad, pero cuando ya tenían que recoger, lo hacían con gran alegría. Y los que han reñido duras batallas, los que habían pasado duros momentos, ahora se gozan y reparten los despojos. Isaías 3b lo hace ver, lo leímos hace un momento. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. El Evangelio de Dios, las buenas nuevas noticias, nos trae abundancia y victoria. ¿Cuánta gente vemos a nuestro alrededor sin gozo, sin actitud, sin ganas de vivir, esperando lo que venga, sin un brillo en sus ojos, sin una sonrisa en su rostro, sin tal vez gesticular alguna expresión que realmente les conmueva, a que por lo menos se pueda decir que hay alegría en sus vidas? Mucha gente está viviendo así en estos tiempos, pero cuando viene Cristo Jesús, eso puede cambiar. La gente disfruta una nueva bonanza cuando Cristo Jesús viene a su vida, como la celebración de la siega después de un verano difícil, como la celebración de una victoria después de una batalla. Amados hermanos, lo que el Señor Jesús trae es gozo, mucho gozo. Y aquí nos hace ver el Señor que el enfoque de nuestra celebración es dar gracias a Él por esta hermosa promesa que ya es real en muchas vidas, hoy por hoy. ¿Cuántos tienen a Cristo Jesús en sus vidas? Amén. Amén, gloria a Dios por ello. Ya en tu vida, esa promesa de esperanza toma la relevancia del título de la serie. Navidad, una promesa cumplida. Y esa promesa a tu vida no solo trajo luz, sino que también trajo gozo. Y es el hecho que sea el mismo Eterno que nos da la razón para celebrar. La razón para celebrar, amados hermanos, en este tiempo de Navidad, no es por los zapatos, no es por el aguinaldo, no es por el pavo,
no es por la época, sino porque Cristo está en nuestras vidas. Y es una oportunidad para compartirlo, mirar hacia adelante, mirar ese futuro prometedor en Cristo Jesús. El Eterno proveerá para mañana, a pesar de lo que diga el hombre, igual como lo ha hecho hoy, igual como lo hizo ayer. Y es el gozo que produce en nuestras vidas. Una pregunta, amados hermanos, que es menester hacerla. ¿Alguien en este día está cubierto por alguna nube gruesa de penumbra que se extiende por encima de tu vida? ¿Cuánta gente tiene ese peso, esa nube, tal vez de penumbra, de decepción, de desesperanza? ¿Cuánta gente a tu alrededor camina de esa manera, con un mundo en sus hombros? ¿Cuánta gente lo estará haciendo? Yo espero que los cristianos no caminen así, porque el mismo Señor dijo: venid a mí los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. Ese es el gozo que tiene el cristiano. Aquí está la esperanza en el único que nos puede levantar de toda sombra de penumbra. Y qué mejor ejemplo si traemos a colación al apóstol Pablo, que en medio de una situación difícil y caótica, en medio de 4 paredes, con barrotes, cerrado en una cárcel, tal vez pasando hambre, frío, etcétera, etcétera, él dijo lo siguiente, Filipenses 4:4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Un hombre que dejó todo por seguir a Cristo. Un hombre que experimentó muchas pruebas, naufragio, persecución, linchamiento en algunos casos. Un hombre a quien una culebra venenosa le picó, se prendió en uno de sus extremidades. Y la Biblia, ¿qué dice? Que ese veneno no hizo efecto. Pero ¿le habrá dolido? ¿A quién no le va a doler? Pues si una culebra viene y le mete sus colmillos, se impregna en su parte de un brazo, de una pierna, y le transmite ese veneno que es mortal. Pero la palabra de Dios dice que el veneno no le hizo nada. Pero yo te aseguro que por lo menos Pablo habrá dicho ay, 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 porque sí le dolió. Sí le tiene que haber dolido. Porque nadie puede garantizarte que como cristiano no va a haber adversidad. Nadie te va a decir que la vida del cristiano es color de rosa. Jesús jamás lo dijo. Jesús más bien te advirtió: en el mundo vas a tener muchas de estas picaduras de serpiente, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso es lo que refleja realmente el gozo que trae esta promesa de esperanza. No solo luz, sino también gozo, a pesar de la situación, a pesar de la adversidad. Y la gente tiene que reconocer que solo en Cristo Jesús podremos encontrar algo que supera la felicidad circunstancial por el gozo que la salvación produce en nosotros. Otra cosa, amados hermanos, que nos trae esta promesa de esperanza, no solo trae por un lado luz y gozo, también trae libertad. Libertad, amados hermanos. Veamos versículos 4 y 5 que dice lo siguiente: porque tú quebraste, estamos en nuestra lectura central, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Toma nota, como en el día de Madián. Versículo 5: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Una libertad gloriosa. Por eso, amados hermanos, con razón se alegrarán de delante de ti. Y lo dice el Señor: porque tú quebraste su pesado yugo. Y no solo al quitar, sino al quebrar y destruir el instrumento de servidumbre. La gente celebra en una mesa, tal vez con sonrisas fingidas,
pero están presos en el yugo de la esclavitud y su final es muerte espiritual. Qué tristeza ver las estadísticas, amados hermanos, de actas de defunción, y la gente solo toma números fríos, que si son 40,000 más que el año 2019 en cuestiones de estadística, amados hermanos, y quieren ganar una puja, quién lleva más, quién tiene la verdad, quién dice la verdad. Al final del día, lo que hay que pensar es cuántos de esos hermanos y hermanas ecuatorianas y en el mundo entero han muerto sin Cristo Jesús. ¿Cuánto de esta gente que ha llegado a ser parte de la estadística se está muriendo sin Cristo Jesús? Han muerto presos, aunque estaban libres por la calle. Han muerto encadenados, aunque no se veía físicamente una cadena. Pero murieron en la condenación porque estaban sin Cristo Jesús. Por eso hoy tenemos que hablar de esa libertad que solo Cristo puede producir, porque el Señor quita todo instrumento de servidumbre. De la misma manera que quebraste la vara de su hombro, dice, o más probable, al que hacía que se inclinare en aquella época, como sigue hoy en día. Dice Jueces 7:22, amados hermanos, porque trae referencia a esta expresión, como en el día de Madián. ¿Qué pasaba en el día de Madián? ¿Quién entra en escena como referencia al cual el Señor le está dando a Isaías? En otro momento ocurrió una situación donde mi pueblo estaba esclavizado, tenía un yugo opresor encima. Los madianitas estaban oprimiendo al pueblo de Dios, y el Señor levanta un hombre, se llama Gedeón. ¿Para qué lo levantó? Para quebrar el instrumento de opresión. ¿Para qué el Señor permitió que Cristo venga a esta tierra? ¿Para qué el Señor permitió que Cristo venga a tu vida? ¿No será acaso también para quebrar todo instrumento de opresión de las tinieblas que tiene al ser humano condenado en pecado, en condenación, en muerte espiritual? La figura analógica nos hace ver claramente lo que se refiere a una libertad en todo el sentido de la palabra gloriosa. Y la referencia lo vemos en Jueces 7:22, que dice lo siguiente: y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército, dice, huyó hasta Bexita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabac. Esta referencia histórica de la historia de Gedeón y su pequeño ejército de 300 soldados. Usted puede ver en su casa todo el relato, cómo lo llamaron a Gedeón, lo que Gedeón pedía, el Señor lo hacía. Gedeón había sido escogido para una misión. Gedeón tenía un gran ejército, 22,000 soldados. Qué tremendo ejército, y una gran exageración, porque Gedeón lo que tenía era 22,000 hombres que eran granjeros, hombres de familia, que tal vez nunca habían cogido una espada. Y el Señor dijo: ese número está muy grande, muy grande. Si yo te mando a pelear con ese número de tu ejército, probablemente al final digas: wow, lo que hicimos. Mucha gente cree que al sentarse a la mesa de su casa dice: wow, lo que tengo, lo que me merezco, lo que he hecho. Equivocados. Los planes de Dios son distintos a los nuestros. Los pensamientos de Dios son distintos a los nuestros. Los pensamientos de Dios para nosotros son de bienestar. Son para darnos un fin distinto, un fin con paz. 22,000 hombres, ese número está muy grande, decía el Señor, sacando cuentas, se ponían a discutir: bueno, es que el de acá, el de allá, está muy grande, vamos a bajarlo. Y el Señor les manda a hacer algo. Quedan 10,000. 10,000, bueno, de 22,000, Gedeón todavía se sentía fuerte. Con 10,000 podemos todavía hacer algo. El Señor le dice: sigue muy alto, hay que hacer algo más. Pero si ya me quitaste 12,000, me vas a dejar con 10,000, eso es un problema. Lo siento mucho, 10,000 es mucho. Vamos a dejarlo en 300. Al final el Señor le puso algunas pruebas. Primero, a ver quiénes eran los temerosos, quedaron 10,000. Después a otros los mandó a tomar agua en un arroyo. Mira la posición.
El que toma como perro, el que se humilla, ese es el que se queda. El que se arrodilla se va a su casa. Quedaron 300. 300 de 22,000. ¿Usted qué diría? Esto es una locura. Por eso es que dice, el hombre natural dice, a las cosas de Dios están locos. Pero ahí el Señor quería mostrar algo importante. ¿En quién iba a estar la victoria para traer libertad? ¿Qué hombre le puede dar libertad a otro hombre en la parte espiritual? ¿Quién puede osadamente ocupar el lugar que solo le corresponde a Cristo? El único vicario, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús, no es ningún otro hombre, para que se lleven la gloria. El Señor dijo, por gracia soy salvo. Y este evento, amados hermanos, nos demuestra a nosotros el mensaje que le quería dar a Gedeón, y es el mensaje que le quería dar con Isaías al pueblo, y es el mensaje que le trae hoy en día Primera Iglesia para comunicárselo al mundo. Esa promesa de esperanza viene con libertad, pero una libertad que es a través de una victoria que solo Jesús la pudo hacer en la cruz del Calvario y nadie más lo puede hacer. He ahí el verdadero Hijo de Dios, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Cristo, amados hermanos. En esta ciudad, por algunos lugares, no vemos monolíticos, vemos cruces, idolatría, con imágenes colgadas en las cruces. Y la gente venera e idolatra. Y es triste, porque al final es la distorsión total de lo que es esta promesa que el Señor le trae al mundo entero. La esperanza no está en nada hecho por el hombre, ni yeso, ni madera, ni cemento, ni ninguna otra cosa que el hombre haya hecho podrá reemplazar al Hijo de Dios, que representa la Navidad. Amados hermanos, no hay duda de que la profecía va mucho más lejos hasta llegar a la luz que había de visitar a los que estaban sentados en la oscuridad y dar liberación de los cautivos, de que nos habla esta profecía que viene como una promesa de esperanza. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Estaba hablando Jesús. Y ahí usted lo va a tener hasta marcado con rojo, que dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El ungido, el Mesías, el Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo dice tan claramente. ¿Cuál era el objetivo? Traer libertad. El objetivo del Evangelio es quebrantar el yugo de pecado y quitar el pesado fardo de la culpa y la corrupción y otorgarnos la gloriosa libertad que los hijos de Dios debemos de predicar. Que este tiempo, amados hermanos, esta época, estos días que están transcurriendo, mientras la gente se disputa el tema de qué hay que vender o qué hay que comprar, dónde hacerlo, cómo hacerlo, lo más importante es dónde va a estar mi alma si el día de hoy tengo que dejar esta tierra. Y esa promesa llega aún en estos tiempos, a pesar de la situación que ha transcurrido, a pesar del tiempo pasado. El Señor trae esta promesa de esperanza para que la gente pueda ver luz, gozo y libertad. Esta primera entrega, amados hermanos, nos permite ver claramente el mensaje que Dios sigue dándole a toda la humanidad. Quiero que cambies de posición. Quiero que te pongas de pie. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que en este momento realmente, si tienes que rectificar el concepto que tenías de lo que es nativitas, de lo que es la Navidad, de lo que es esta promesa de esperanza. Para mucha gente sigue siendo una promesa de esperanza porque Cristo no está en su vida. Pero si para ti en este día Cristo es real en tu vida, ya esa promesa es cumplida.
Amén. Vamos a orar. Eterno y soberano Dios, muchas gracias por este tiempo, por este momento, donde tu palabra, Señor, ha sido expuesta, donde tu palabra, mi Dios amado, ha llegado, Padre bendito, para calar lo más profundo, para quebrantar todo paradigma mental y toda resistencia humana, porque tu palabra es poderosa, tu palabra es viva y eficaz, y es esa palabra que hoy nos enseña a la luz, mi Dios amado, de lo que tu Espíritu Santo ministra en cada uno de nosotros. Mi Dios amado, la Navidad es una promesa cumplida, y tú nos diste hoy argumento para creerlo. Y en esta primera entrega tú nos hablas de aquella promesa de esperanza que traía a la humanidad en estos momentos, al igual que en aquella época, y por el tiempo que tú lo determines, la luz en medio de la oscuridad y de las tinieblas, el gozo en medio de la adversidad, en medio del dolor, pero también la libertad que necesitamos, Padre eterno, para adorar a Cristo y nada más que a Cristo Jesús, porque es nuestro Redentor y nuestro Salvador, y es el único mediador entre Dios y los hombres, como dice tu palabra. Por eso, Señor, honramos y glorificamos tu nombre y adoramos, Señor, en esta mañana como cuerpo de Cristo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Que esta sea la oportunidad para que el que no tiene a Cristo lo pueda recibir en este día, para que lo pueda recibir en este momento, para que aquel que se sienta, que vive en oscuridad, que vive en amargura, que vive en condenación, hoy pueda sentir esta verdad y esta realidad que solo tú, por medio del Espíritu Santo, ministrando y convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, lo haces en la vida de todo ser humano. Gracias te damos, mi Dios y mi Rey, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Si en esta mañana hubiera alguien que quiere tomar la decisión por Cristo Jesús, este es el momento, esta es la oportunidad, este es el espacio donde ahí en tu lugar, si estás aquí físicamente o si nos estás viendo por algún medio, puedas levantar tu mano y hacer esa oración de recibir a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.